Has visto los relojes, admirado el brillo y escuchado las historias, pero seamos sinceros por un momento. Hay tantos mitos alrededor de Rolex que puede ser difícil distinguir el hecho de la ficción. Así que, si alguna vez has creído alguno de estos mitos tan comunes sobre Rolex, es hora de una pequeña verificación de la realidad. Quédate mientras desmiento 5 mitos de Rolex que probablemente has escuchado antes, y prepárate para que te explote la mente. Vamos a ello. Mito número 1. Los relojes Rolex no tican. Probablemente lo hayas escuchado antes. Los relojes Rolex tienen una manecilla de segundos que se desliza perfectamente suave, así que no tican. Suena bastante mágico, ¿verdad? Casi como si un Rolex fuera el santo grial de la suavidad, sin tics. Solo una barrida hipnotizante de la manecilla. Pero aquí está la verdadera historia. Aunque es cierto que las manecillas de segundos de los Rolex parecen más suaves que muchos otros relojes, todavía tican, solo de una manera más difícil de detectar. Los relojes Rolex operan con movimientos mecánicos que vibran a 28.800 vibraciones por hora. ¿Qué significa eso realmente? Bueno, aunque la manecilla de segundos parece moverse suavemente, en realidad está haciendo micro-tics. Aproximadamente 8 tics por segundo, para ser precisos. Esto crea un movimiento más suave que el reloj de cuarzo promedio, pero aún no es tan fluido como podrías haber imaginado. Así que, a pesar de la hermosa ilusión, la manecilla de segundos de Rolex sigue realizando tics pequeños y rápidos. La diferencia es que estos tics son lo suficientemente rápidos como para que sean casi imperceptibles a simple vista. Ahora vamos a sacudir realmente las cosas. Rolex ha hecho relojes de cuarzo en el pasado. Sí, has leído bien. La serie Oyster Quartz fue parte de su línea. Y adivina qué, esos relojes tican una vez por segundo, igual que tu reloj de cuarzo típico. Así que, si pensabas que cada Rolex tenía esa manecilla de segundos mágica y sin costuras, piénsalo de nuevo. Hay un poco de desmitificación aquí. No cada Rolex es la obra maestra suave y mítica que podrías haber imaginado. Es hora de ser realistas y no caer en el bombo. Mito número 2. Rolex nunca hizo relojes de cuarzo. Rolex ha hecho relojes de cuarzo. La mayoría de las personas asumen automáticamente que Rolex trata solo de esos icónicos movimientos mecánicos y que son el estándar de oro cuando se trata de la cronometría automática. Pero la verdad es que, durante la crisis del cuarzo de los años 70, Rolex salió de su zona de confort y se aventuró en el reino de la tecnología del cuarzo. Si nunca has oído hablar de ello, permíteme presentarte la serie Oyster Quartz. Esta línea, que incluía modelos como el Oyster Quartz Datejust y Oyster Quartz Day Date, contaba con movimientos de cuarzo desarrollados por Rolex, ellos mismos. Ahora, sabemos que los relojes de cuarzo tienen fama de ser más asequibles, y podría parecer un poco fuera de lugar para una marca como Rolex sumergirse en el juego del cuarzo. Pero déjame decirte, Rolex no solo colocó un movimiento de cuarzo en una caja Oyster y lo dejó así. Diseñaron y produjeron un movimiento de cuarzo de alta gama para mantener los excepcionales estándares de calidad de la marca. La colección Oyster Quartz duró más de 25 años. Desde mediados de los años 70 hasta principios de los 2000. Estos relojes no eran solo cualquier pieza de cuarzo, tenían la artesanía de Rolex integrada en su núcleo. Las cajas estaban hechas de acero inoxidable o oro, y los movimientos eran precisos y duraderos, como se esperaría de cualquier cosa con el nombre de Rolex. Pero a medida que la crisis del cuarzo se desvanecía y los relojes mecánicos experimentaban un resurgimiento, Rolex dejó de producirlos. Así que, la próxima vez que alguien te diga que Rolex nunca hizo relojes de cuarzo, puedes corregirlos con confianza. El Oyster Quartz demuestra que Rolex es mucho más versátil de lo que a veces le atribuimos. Es un pequeño recordatorio de que incluso las marcas más icónicas pueden salir de su zona de confort cuando es necesario. Rolex no solo observaba la revolución del cuarzo, eran parte de ella. Mito número 3. Rolex inventó el primer reloj impermeable. Aquí va uno grande. Rolex inventó el primer reloj impermeable. Aunque todos conocemos y amamos la caja Oyster de Rolex, que fue de hecho revolucionaria en resistencia al agua, la verdad es que Rolex no inventó el primer reloj impermeable. Sí, la caja Oyster, introducida en 1926, fue un cambio de juego absoluto, porque proporcionaba un sello hermético, protegiendo el delicado movimiento no solo del agua, sino también del polvo y la suciedad. Fue un gran salto en la relojería y revolucionó la industria. Pero aquí es
es donde se desmiente el mito. Otros fabricantes ya habían desarrollado diseños resistentes al agua antes de que Rolex creara el Oyster. De hecho, varias marcas experimentaban con características impermeables o resistentes al agua en relojes, incluso antes de que Rolex ideara la caja Oyster. Lo que Rolex hizo, sin embargo, fue clavar el marketing. En 1927, para probar la durabilidad de la caja Oyster, Rolex llevó las cosas a otro nivel con Mercedes Gleitze, una famosa nadadora del Canal de la Mancha. Ella llevó un Rolex Oyster mientras nadaba a través del canal, y para asombro de muchos, el reloj seguía funcionando después de horas de exposición al agua. Este inteligente movimiento solidificó la reputación de Rolex como la marca de referencia para la resistencia al agua. Nadie más hizo un impacto tan grande como lo hizo Rolex. Así que, mientras Rolex no inventó los relojes impermeables, ciertamente los comercializó como nadie más. Gracias a su astuta marca y al uso estratégico de pruebas del mundo real, la caja Oyster se convirtió en sinónimo de resistencia al agua. Es un ejemplo perfecto de cómo, a veces, un gran marketing es tan poderoso como una gran innovación. Mito número 4. Los relojes Rolex son hechos a mano. Vamos a dejar una cosa clara. Si alguna vez creíste que los relojes Rolex son completamente hechos a mano, lamento decirte que eso es un mito. Claro, todos asociamos a Rolex con una artesanía excepcional, y con razón, pero el proceso está lejos de ser completamente manual. Hoy en día, los relojes Rolex se fabrican utilizando una combinación de habilidad humana y maquinaria de vanguardia. De hecho, los robots están muy involucrados en el proceso de fabricación, especialmente en tareas que requieren extrema precisión, como ensamblar partes con la exacta cantidad de presión necesaria. Estas máquinas están diseñadas para lograr una precisión constante de formas que las manos humanas no siempre pueden igualar. Pero no te confundas. Mientras los robots manejan parte del trabajo pesado, la experiencia humana sigue siendo muy importante en la relojería de Rolex. Los relojeros capacitados son quienes ensamblan los movimientos, regulan la precisión y ajustan las partes más intrincadas del proceso. Después de todo, no se trata solo de ensamblar partes, se trata de asegurar que cada movimiento funcione suavemente, cada complicación funcione perfectamente y el reloj cumpla con los exigentes estándares de Rolex. Así que, aunque Rolex ciertamente no es ajeno a la tecnología de punta, el toque humano sigue siendo esencial en la creación de los legendarios relojes de la marca. Es una asociación entre hombre y máquina, combinando lo mejor de ambos mundos. Los relojes Rolex pueden no ser puramente hechos a mano, pero la artesanía involucrada es insuperable. Mito número 5. Los relojes Rolex son los relojes de lujo más caros. Aquí hay un malentendido que es fácil de creer. Rolex es la marca de relojes de lujo más cara. Si bien Rolex es definitivamente una marca premium y sus relojes pueden alcanzar precios muy altos, está lejos de ser el fabricante de relojes más caro que existe. Claro, un Rolex Daytona o un Sky Dweller te pueden costar un buen dinero, a veces más de $10,000 o incluso más por ediciones especiales, pero hay marcas que hacen que los precios de Rolex parezcan modestos. Patek Philippe, Audemars Piguet y Vacheron Constantin producen regularmente relojes que no solo superan los precios de Rolex, sino que también los superan por bastante, especialmente cuando hablamos de ediciones limitadas, altas complicaciones o modelos raros. Estamos hablando de relojes que pueden alcanzar fácilmente las 6 cifras, y en algunos casos, incluso más. Entonces, ¿por qué Rolex mantiene una posición tan fuerte en el mundo de los relojes de lujo si no es el más caro? Bueno, ahí es donde realmente brilla Rolex. La reputación de Rolex no se construye sobre ser el más caro, se basa en ser duradero, preciso y de diseño atemporal. Ofrece un reloj que, por su precio, proporciona un valor excepcional. La calidad de construcción, la ingeniería y el valor de reventa de un Rolex lo hacen una elección sin igual para aquellos que desean lujo sin arruinar su economía como otras marcas más raras. En esencia, el verdadero poder de Rolex radica en su capacidad para ofrecer un reloj de lujo que combina calidad, artesanía y valor, algo que muchas otras marcas de alta gama no pueden igualar, especialmente cuando consideras cuán duraderos e icónicos permanecen los modelos de Rolex con el tiempo. Aunque Rolex no es el más caro del mercado, es posiblemente una de las mejores inversiones en el mundo de los relojes de lujo. Bueno, eso es todo de mi parte.
La próxima vez que escuches uno de estos mitos, estarás listo para compartir la verdad con confianza. ¿Tienes algunos conocimientos que te gustaría compartir? Déjame saber en los comentarios abajo y me aseguraré de responder a cada uno de ustedes. Dale me gusta y suscríbete si te encantan los relojes elegantes. Y si no te suscribes, significa que tendré que esperar otro día para incorporarte. Nos vemos en el próximo.